Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Morocotopo. Mide 17 centímetros de alto. Mira, me encantó las patitas. Me dan ansia las patitas. Espero que te guste. Este es el compañero del inspector Ardilla. Yo sé que la caricatura muchos no la conocen porque me han estado preguntando. Es antigua, es de mi época, pero no, tampoco es de mi época. Aquí en México la pasaron cuando yo estaba niña, pero esa caricatura es de los 60s. Entonces es de Hanna-Barbera. Te recomiendo que la busques y la veas. Espero que te guste y me regales un lindo comentario, una manita arriba. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal, que cheques todos los tutoriales que tengo. Quizás alguno te guste, te sirva y que te animes a suscribirte para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. Le tienes que dar a la campanita, ¿ok? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Morocotopo. A ver si me salió porque tengo unas dudas ahí existenciales. Entonces, voy a ver si me sale. Vamos a necesitar estambre. Yo utilizo estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Ahí sí es al gusto. Vamos a necesitar el color café para el cuerpo, las manos y los pies. Este tono de cafecito para la trompa, lo que es su boquita. Voy a necesitar el azul para el saco, el rojo para su gorrito de marroquí y el verde para la máscara. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Vamos a necesitar una nariz de 2 centímetros de ancho. Ay, no me digan que ya no tengo. Sí, ay, es café. Pero el color es negro, la que necesito. Y es que tengo más grandes, pero no necesito como de 2 centímetros. Bueno, voy a agarrar esta, que es de... sí es de 2 centímetros. Entonces voy a necesitar esta nariz. Voy a necesitar unos lentes. Según yo... Espérenme. Voy a necesitar los lentes del número 1. Estos. Es que los del 0 los veo muy pequeños, pero creo que son del 1, del número 1. Mis cajitas de Hello Kitty. No va a llevar ojos, esos los vamos a coser porque están cerraditos, como un topo. Y creo que ya. Creo que es todo. Entonces vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el cuerpo. Voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer punto por... Ahí está, punto por punto. Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos. Perdónenme, es que ando apachurrada. Pero pues a ver. Cierro con un punto deslizado y jalo acá abajo. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a subir con una cadena y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. Es un aumento en esta ocasión. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
así. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ay, estoy nerviosa, a ver si me sale. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok, 1, 2, 3 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ahora, ay, perdónenme. Vamos a tejer de la vuelta 8 a la 20. ¿Sí estará bien? Punto por punto. Tentativamente es hasta la vuelta 20. ¿Ok? Voy a marcar, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regresamos para ver cómo va el tamaño del muñeco. Me está saliendo un poquito pequeño, pero pues espero que me salga proporcional al inspector ardilla. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 20 y regresamos. Ok, vamos a agregar hasta la vuelta 25. Vamos a agregar 5 vueltas más y regreso. Punto por punto, de la vuelta 21 a la 25. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Por cierto, la letra de hoy va a ser la O. Antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida. No estoy enferma, ¿eh? Es que es manía, creo, mía de estornudar, de toser. Y no estoy enferma, nada más que... Es que tengo que tener el ventilador aquí en mi habitación porque está muy húmeda. Entonces necesito ventilarlo. Y aunque haga frío o haga calor, tengo que poner el ventilador. Entonces creo que eso es lo que me tiene así como de... así de toser. Entonces, espero que no les moleste. Una disculpa para las que traigan audífonos, porque eso se oye al doble. Entonces, tejo de la vuelta 21 a la 25, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, en la vuelta 26, vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok?
Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Voy rellenando conforme voy tejiendo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y estoy viendo la Cenicienta, la película, se me hace que voy a hacer un ratoncito. A ver, estoy pensando. 3, 4 y la disminución, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, está quedando bien el cuerpo. Entonces, en la última vuelta, que es la 31, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Así. 6 disminuciones. Espero que les guste cómo va quedando. Ok. Así. Es que estaba pensando en el premio del concurso que estoy haciendo. Vamos a rematar, pero dejo estambre para cerrar el círculo. Y entonces estoy pensando, pues que aunque sea 5 madejitas, porque es que realmente no tengo dinero, pero quiero regalarles algo. Y por su apoyo. Ya casi llegamos a los 25,000. Yo qué más quisiera, tener más cosas para poder obsequiarles, pero aunque sea puro estambre, ¿verdad? Eso estaría fabuloso, pero a ver ahora que lleguemos a los 50,000, ¿no? No es cierto. No, espero mejorar. Realmente espero que toda la situación mejore y ya poder obsequiar. De hecho, estaba pensando obsequiar un patrón del que quisieran, pero pues a ver si me sale, ¿verdad? Porque esa es otra. Miren, ya quedó. Hasta ahorita llevamos 13 centímetros de alto. Sí, creo que sí queda con el inspector. Vamos a hacer sus patitas. Ok, miren, ya hice el bracito, hice la patita, entonces les voy a enseñar a hacer los piececitos. Vamos a usar estambre café y vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado.
En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la tercera vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4, ay, me dio comezón. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. 4 disminuciones, va 1, 2, 3, 4. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 disminuciones, 1, 2 y 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. En la anterior eran 14 puntos, en esta son 12 puntos y en la que sigue son 10 puntos. Entonces, en la séptima vuelta vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, va 1, van 2 y 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Y me da un total de 10 puntos bajos. Tejo de la vuelta 8 a la 10, punto por punto. Son 10 puntos bajos, los tejo y regreso. Y rellenamos. ¿Ok? Y ya quedó la patita. Tejo de la vuelta 8 a la 10. Ok, miren, ya quedó la patita. Y vamos a hacer esto. Voy a dejar el centro limpio, pero voy a pegar alrededor la patita. Entonces, la coloco y es pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y la coloco a la mitad de la bolita, que quede centrado. Entonces, los uno y vean. Ay, no, es que las patitas, no sé, las patitas y yo tenemos historia, porque siempre me dan risa. Es que esta parte de la pancita y las patitas, ay, no se me da como cosita. Y entonces me da risa, me da mucha risa, se ve tierno. Es lo que hace ver tierno al personaje. Entonces, dice mi esposo, es que te quedan gordis, gordis. Y digo, ay, pues como yo. Pero, no sé, tienen el toque, tienen mi toque. Eso sí, que ni qué. Tienen mi toque. Es que andaba pachurrada porque una chava en un grupo me puso, de por sí ya tenía el antecedente de ese grupo que eran muy groseras. Yo la había librado,
Y me ponen, no, es que haces, está muy feo, está muy buena la idea, pero están feos tus amigurumis. Y yo así de, "Ay". Y yo por confiar en el comentario de una gente odiosa. Pero ya me siento mejor. Miren las patitas. Y van en proporción al inspector ardilla, miren. Dejen alejo. Vean. Entonces, vamos bien. Para mi amigo, el que está de odioso, de que es Sergio, que me está diciendo de que ¿dónde está el moroco? Le dije, oh, pues acaba de terminar el inspector. Ya estoy haciendo el moroco para que puedas dormir en paz. Ahora vamos a hacer el bracito. Déjenle, doy vuelta a mi patrón. Y con el color café vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Espérenme. Ya. En la vuelta 3 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Vamos a rematar pero dejando estambre para pegarlo al cuerpo. Ok, de la vuelta 3 a la 12, punto por punto. Así. Cierro la vuelta con un punto deslizado y volteo. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya terminé, ya dejé estambre para unirlo. No lo rellenen tan apretado para que no quede como cruz. Entonces, este lo pegué en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre la 12 y la 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí. ¿Sí, verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ajá. Entonces, y que vaya en medio de las patitas. Y creo que va un puntico acá. Ok, entonces hago esto. Pellizquito abajo. Atravieso los dos lados y ya quedó. Y entonces voy a rematar y lo paso entre el estambre. Ok, ahora vamos a hacer el hociquito, los cachetes. Ok, vean. Entonces vamos a hacer los cachetes. Ok, vamos a ocupar el café claro y voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, tejo 3 aumentos, 1,
2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 aumentos, 1, 2, 3 y 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. La nariz. Ay, dije, ¿dónde quedó? Va a ir, creo que en el centro. Ahí está al revés. Ahí está. Luego, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos. En esta vuelta lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro la vuelta. Ok. Después, en la vuelta 5, voy a hacer esto. Una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, 2, 3. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y otra vez tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ok. Bueno, esto va así. Y vamos a ver. Así. A ver. Ok. Miren. Ok. Entonces, vamos a rematar. Pero voy a dejar bastante estambre para unirlo a la cara. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven que clamé esto? Voy a pegarlo con silicón líquido. Si ustedes tienen el segurito, es mejor. Nada más que yo no los tengo, pero vean. Y le pongo así el silicón líquido. ¿Ok? Y vamos a rellenar. ¿Y qué tienen que hacer? Ahí está. La nariz va del lado donde vienen los aumentos, quedaron de este lado y de este lado. Y los 3 puntos bajos quedan arriba y abajo. Ahorita vuelvo a pegar esto. Ahí está. Y vamos a ensartar. Voy a quitar tantito para que pueda pegarlo. Entonces, va así. Ajá, ahí. Ahorita les digo a qué altura. Dejen. Ahí está.
más o menos va a la altura de los brazos, un poquito arriba de los brazos, 3 hileras arriba de los brazos, tiene que ir la orilla de arriba. Y tiene que ir centrado los cachetes. Así. Así va. Le estoy dando la forma. Voy a meterle un poquito más de relleno. Así. Ay, estas caricaturillas me gustaban mucho. Quiero hacer a la tonta bruja, pero voy a ver si me sale. Así. Así. Ok. Y ahorita pego esta parte, espérenme. Ahí. Es que lo pasé mal, lo pasé en medio del estambre. Ahí está. Ahora, lo clavo y lo mando a otro lado. Ay, y les iba a pedir estambre negro para los detalles. Aunque no lo mencioné, pero pues todos tenemos pedacitos de estambre negro. Ahí está. Y este va así. Entonces, con estambre negro, déjenme, busco estambre negro, porque creo que no tengo retacitos. Ya los ocupé todos. Entonces, dejen busco, porque sí, no tengo ahorita aquí a la mano. Ay. Ahí está. Y nos falta el saco y nos falta la máscara. ¿Ok? Dejen, voy por el estambre negro. Ok, vamos a ensartar el estambre negro y vamos a hacer esto. Voy a hacer esto. Una línea negra para el ojo. Y lo paso 2 veces para que se note. Así. Ahora, dejen, pongo otra vez los lentes. Ay. Ahí está. Ah, la nariz quedó en la 2, 4, 6, 8, 10. En la vuelta 10. ¿Ok? Perdónenme, se me había pasado ese detalle. Y los ojitos los hago
dos puntos. Ahora, me voy en la parte de aquí arriba. Ok, y entonces voy a hacer la ceja y hago esto de aquí en medio. Y me voy al otro lado. Y remato. Entonces clavo y lo mando a otro lado. Ok. Ah, la boquita. Si quieren le ponemos boquita. Y entonces así, lo escondo. Así. Entonces aquí voy a tratar de rematar. Espérenme. Y lo mando a otra parte. Ok. Ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los lentes para que se estén secando mientras hago lo demás. ¿Ok? Sí. Voy a poner un poco de silicón líquido en la orilla. Ahí está. Lo vamos a dejar secar y ahorita regresamos para hacer el saquito. Voy a tener que hacer primero el saco para poder ver dónde va la mascarilla, la mascada, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el saco. Ok, vamos a tejer 50 cadenas más una. Y vamos a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos, punto por punto, lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 2 vamos a girar el tejido, subo con una cadena y voy a hacer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí tejo 16 puntos bajos, incluido el de la orilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y tejo 9 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, sí. Ok. Y tejo uno más. Creo que sí. O yo conté mal. 2, 4, 6, 8, 10. No, sí. Igual y conté mal las cadenas, pero queda así. Porque son 8. Y 8 por 2 son 16. Y 16 son 32. 32. 32. Y 18 son 50. Sí, entonces yo conté mal las cadenitas. Pero lo voy a tejer. Pero son 50 cadenas más una. Ah, ya ver, ya. Es que de seguro ya había contado la más uno y le agregué una cadena más. Pero es eso. Entonces, en la vuelta 3 giro el tejido y hago 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En mi caso son 9. Ajá. Y tejo. Y tejo aquí 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Es sobre las 9 cadenas. Y luego tejo 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y luego tejo otra vez 9 puntos bajos sobre las 9 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, miren. Ok, entonces vamos a tejer en la vuelta 4. Ok, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, ¿ok? Lo tejo y regreso. Sí, tienen razón. Lo desbarateo.
No me quedó. Pero ahora ya. Entonces, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya acabé. Entonces, ahora sí, voy a dejar, voy a recortar, bueno, era dejar tantito estambre. Dejan un poquito ustedes de estambre para unirlo aquí. ¿Ok? Yo voy a recortar otro pedacito y ya lo pego, pero vean, tiene que quedar así como en V. Está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer las mangas. Ok, miren, todavía no lo cierro porque nos falta hacer las manguitas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar el color azul y voy a hacer esto. Una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a clavar aquí, en esta parte. Jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y vamos a tejer 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y cierro la vuelta. Entonces, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer de la vuelta 4 a la 10 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato, escondo la tirita y regreso. ¿Ok? Y ahí vamos a cerrar el saquito. Ok, miren, voy a ver si con este pedacito puedo cerrar el saquito. No, me van a hacer falta como 2 puntaditas más, o así lo dejo. No, sí me hace falta estambre, entonces voy a tener que cortar esto. Y entonces, vamos a cerrar el saquito en la parte de abajo y tiene que quedar en cuello en V. Ok, ahí está. Y entonces lo hago por acá abajo para que, ay, se suponía que el nudo tenía que quedar ahí. Ok, entonces hago esto. Así.
y ya quedó. ¿Ok? Y entonces hago esto y vamos a cortar. Y entonces es que creo que le voy a pegar tantito aquí para que se sostenga bajo el muñequito, el saquito. Es que no lo quería pegar, pero se levanta. Entonces, así. Este lo voy a esconder. Así. Bueno, ahorita lo hago. Ok, miren, ya quedó. Entonces, lo pegué un poquito de atrás también, porque se levanta. Y entonces, ya quedó. Ahora, vamos a hacer la bufanda. Le dice mi esposo de una manera. Tiene su nombre, pero no, es una mascada, pero vamos a ver. Voy a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego, más una. Y tejo 10 puntos bajos en la primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido y hago una cadena y tejo una disminución. Pero vamos a hacer esto. Clavo, clavo y jalo. Y tejo 8 puntos bajos, no, 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Jalo, jalo y jalo al final. Giro el tejido y hago una cadena y otra vez una disminución. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y hago otra disminución. Giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, 2 puntos bajos y otra disminución. Ok, espérame, necesito ver la foto. Giro el tejido y tejo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Ok, vamos a medir. Así. ¿Ya vieron? Entonces, voy a rematar. Sí, voy a rematar en corto. Así. Y voy a pegar esta parte así. Miren
¿Cómo le hago? Voy a ponerle silicón a la orilla. Ahí está. Y voy a hacer que quede como bombachita. Así. Como levantada. ¿Ok? Ok. Entonces ahorita vamos a hacer el gorrito marroquí. Creo que sí es marroquí. Ok, para el gorrito lo voy a hacer en color rojo. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Ahí. Así. Luego, en la vuelta 3, vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Sí? Son 9 puntos bajos. Así. Así. Y luego voy a hacer ok, sí, creo que sí es del tamaño de la vuelta 3, no, de la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Y yo creo que no, que va a ser hasta la vuelta 5, de la vuelta 4 y 5 punto por punto, pero tomando el punto completo. Así. Yo creo que sí, que es hasta las 5. A ver. Vamos a tejer juntas y vamos a ver. 4, 5. A ver. Sí, creo que es hasta la vuelta 5. Ok, vamos a ver. Sí, es hasta la vuelta 5. Ok. Y entonces yo creo que sí lo coso. Entonces dejo estambre. ¿Saben por qué? Lo voy a rellenar. Pero antes de eso, vamos a hacer esto. Voy a cortar 4 tiritas como de 3 centímetros. Ok, luego las voy a hacer así. Paso por la mitad el estambre, pero vamos a hacer esto. Miren, dejo algo de estambre larguito para que haga esto, el nudo, y aquí voy a jalar así
Y entonces voy a hacer esto. Miren, sostengo y giro, giro, giro. Y con el gancho en donde sostuve voy a pasar esto. Y lo jalo. Y entonces aquí hago otro nudito. Hago una borlita. Así, miren, ya quedó. Entonces, la corto esto y vean. Entonces, ¿qué hago? Voy a atravesar el gancho en el centro del gorrito y voy a hacer esto. Lo paso. Y se acuerdan que cuando empecé a tejer aquí está la puntita. Hago un amarre con esa puntita que está ahí adentro. Pero recuerden que tengo que dejar un poquito largo la borlita. Entonces queda así, miren. Entonces vamos a rellenar. Ay, creo que es mucho. Entonces voy a rellenar. Así. Y vean la borlita. Ok, vamos a guardar la regla. Vamos a agarrar las tijeras. Y vamos a amarrar. Voy a coser el gorrito. Entonces, el gorrito va aquí. Va inclinadito. Cerca del centro, pero no en el centro. Ay, espérenme. Que se me resbala por el vidrio. Así. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Lo uno porque ahorita no me deja unirlo aquí. Y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Espérenme, la borlita. Que esa es la característica de este muñeco. Espero que les haya gustado. Mide 17 centímetros de alto. Las patas. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban. Y no podía faltar su gran compañero, el inspector. Vean. Así ya quedó. Vean. Me encantaron. Espero que te haya gustado y me regales un lindo comentario y una manita arriba. Nos vemos.